ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD. O cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construir un piso en el periférico. Quiero acabar con el tráfico, tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad. So you think you're gonna hear me? Now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hear me? Now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hear me? Now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hear me? Hear me? Te meterán en una sustancia ilegal y te va a consignar al poder judicial y ahí seguro que te irá muy mal. Porque te harán poco wash con agua mineral. Porque aquí creíamos todos los mexicanos. Tenemos trabajo pagado y honrado y tenemos un arma para cuidarnos y el arma que usas la usas para robarnos. Ya te quieras quejarte con papá gobierno, le pides ayuda y te mandan al infierno. Porque tendremos que tirar un pedo, solo te van a dar al torneo con el dedo y en la fila de departamento de quejas toparás con normal de secretarias. Buenas noches, bienvenidos al programa Yo Opino y Usted También, de la Federación de ANCAP. Y bueno, con visita hoy personalmente y no a través de la vía telefónica, como hacemos siempre. Tenemos ya al Pacha Sánchez acá atrás de la cámara. Bueno, buenas noches Julio Troisi, buenas noches Pablo. Buenas noches, don Buenas noches, Pablo. Y Julio Troisi. ¿Cómo andamos? Bien contento. Va, quitar la boca. Jode un poco. No, pero te bueno. ayuda en pila, o sea que te tapa un montón. Por la duda, por la Suma, duda. el tapabocas suma, Suma, gente, sobre todo los pobres. Por más el que tapabocas sea suma. incómodo, ¿no? Bueno, Pero por las dudas estamos todos vacunados. Hay tantas cosas incómodas. Arriba a los 15 días yo. sí, yo De también. la segunda dosis. Estamos inmunizados. también. Estamos medio inmunizados. Estamos ya, bien, así bien. que- Pero bueno, hay que Hay que cuidarse. cuidarse, igual, hay que cuidarse. igual, ¿eh? Sí. Che, entonces un programa especial hoy con el Pacha, Ujú. Sí, señor. que le tenemos podremos acá. preguntar lo que se nos antoje. Yo tenía varias preguntas, pero si no prende la computadora, igual las recuerdo. No, pero se lo vamos a hacer. Aparte, hoy está contento, el Pacha juega el cuadrito de él. Exacto. Y sí. Y Bueno. tu cuadrito. Y mi cuadrito. Y mi cuadrito. Sí, en realidad ese cuadrito de... Bien. No, Un vamos montón de onda, gente. en una Pero buena, bueno. que no que nadie. Lo importante de todo esto es que seguimos adelante, el Sí. tema de las vacunas sigue evolucionando, la meseta aparentemente no se aplana sino más porque siguen habiendo un promedio de 60 personas muriendo todos los días, o sea, todos los días se está desbarrancando un ómnibus con 40 personas, un ómnibus y medio al precipicio, ¿no? Estamos perdiendo 60 uruguayos todos los ¿Qué? días por negligencia, Sí. porque una cosa que a vos no te lleguen las vacunas después que las pediste, y otra que te hayas hecho el canchero pensando de que la situación estaba controlada y que no iban a precisar la vacuna de la forma que la terminamos Mira que precisando tienen todos. los líderes del mundo. Ujú. Sí. Y a nosotros nos tocó el el peor. otro día me Era el disculpan. mejor y pasó a ser el peor ahora, Bueno, según la empresa Está mundial. esperando la entrevista Mundial. con Canosa, creo. Bien. No, Sí, digo empresa mundial el porque- Colorado, ¿cómo se llama? Lieberman. Sí. El Colorado es, bueno, lo vamos a dividir porque dijo que era el presidente, así que Sí. vamos todavía Colorado. Sí, es verdad, mirá que es un tipo chita ese, ¿eh? Sí. Está complicado. Che, escuchame, vos sabés que yo el otro día leía una reflexión de alguien y me quedó grabado, yo, puta vos, ¿qué razón tiene? Ajá. Nando, te lo pregunto a vos, Pablo, te lo pregunto a vos. Si la cantidad de muertos diarios que tenemos Ujú. fueran de vaquitas, ¿qué pasaría? Y ya estaríamos todos vacunados, sin ninguna duda. ¿Eh? Hubieran llovido No vacunas. me voy a acordar de las tosas, me hizo acordar de las tosas en el 2000 y pico. Sí, sí. No, Que era pero el contagio, digo, ¿se acuerdan? Era una locura. Claro. Sí. ¿vos decís que se hubieran tomado otro tipo de medidas? Y yo creo que sí, hubieran tomado otras decisiones capaz. Pero está. Y eso que tuvimos el diario del lunes, porque pasó prácticamente un año
para que esto se disparara, ¿no? Todos los días vos tenías información de todas partes del mundo que decía vos, esto no hay que hacerlo, esto no hay, apúrense con esto. Y bueno, está, si te dormís, lamentablemente en marcha. Pero escuchame, desde dentro mismo de ellos había gente que decía, digo, yo me imagino que le dirán así, vos pelotudo, escuchame esto, vamos al muere con esto. No sé si le dirán pelotudo, porque en la tabona no sé cómo le dirán. Ya, no sé, ni idea. Capaz le dirán tontito. Pelotudo. No, es complicado. Nos vamos al muere, decía, y este acá mando. Bueno, Sí, hasta Sanguinetti está más corrido a la izquierda que nuestro presidente. Yo te digo, escuchar a Sanguinetti no podía creer, vos. Es una barbaridad, ¿eh? Y cómo existen soldados, cómo tiene sus soldados el tipo, ¿no? Sí, sí. Porque tanto Bianchi como Gandini son dos soldados, como en su momento era Abdala para Sanguinetti, que era el soldado del foro. Estos dos, cuando se está picando, la pudren, cosa de que todas las redes sociales, todas las opiniones, se vuelquen por ese lado y dejar al presidente, a los ministros, un montón de gente preservados, ¿no? Son en serio, ahora Sí, hablo en serio. claro. Son muy inteligentes. Claro. A veces la cuestión es tirar, y uno no puede estar saliendo a desmentir todo el día, todo el tiempo. Y una que desmentir, y una vez que son todas mentiras, ¿no? Su gran mayoría son mentiras, pero Sí. bueno, tantean, como dice usted, Julio, y en ese tanteo, ¿quién responde? ¿La oposición o el micrófono? Casi. Claro. Es poco. Los sindicatos Mi tampoco, posición porque personal, si usted va a los canales hegemónicos, Sin duda. realmente no le dan micrófono a nadie. No sé En si mi Pacha en posición, algún momento le dan. y yo te voy a decir es, Es más lo que comparte la gente en las redes sociales, que por suerte la gente, los militantes y la gente comparte lo que dicen algunos referentes del Frente Amplio, que lo comparten a través de las redes sociales. Si no, no sabés lo que está pensando. Por ejemplo, Pacha sale y a veces uno lo ve por Facebook, y no lo ve por televisión. Y a veces Pero- citan a nuestros legisladores para que se junten 3 o 4 y poder pegarle, ¿no? Decir que argumentos hay de sobra para pegarlos a ellos. Pero es bastante compleja la situación que hay en los medios de comunicación, es bastante jodida. Bueno, lo de Aldo Silva. Tuvo un atisbo de rebeldía, porque fue un atisbo, así el que lo quiso interpretar, ¿viste? Buah, pero ya hablaron hasta de dejar de comprar los productos que promocionaba el informativo de Canal 12. Ahora, te fuiste a carajo. Unas cosas me hacen acordar a la dictadura. ¿quieren que le No diga sé, algo? yo me recuerdo algunas cosas que son Sí, bastante sí, parecidas. sí, sí. No sé, ¿quieren que le diga algo? Yo tengo una tele explorador civil. No, eso no cabe duda. No cabe duda. Y después me tuviste 2 horas haciendo cola, o ¿cuánto estuviste en la policlínica el otro día? Para retirar medicamentos. No, ¿para qué? Para retirar medicamentos. No le cuenten a la gente que está colgada ahí, porque yo creo que hay un montón. Fui con la intención de retirar medicamentos. Esa es otra historia. Vamos a hacer una pero cosa. Para. Vamos a organizarnos, pará. porque estamos Pará. bastante. ¿Me permitís un segundo? Que yo digo, yo personalmente, vos muchachos, no se coman las pastillas. Mirá que a veces, está bueno tirar un tema y desviar todo para acá y nos juegan contra. Yo no sé si lo de Aldo Silva fue tan así. Capaz que es para demostrar después un acto de grandeza de nuestro presidente que no pasa nada. No Sí, sé, pues. pero. Yo le desconfío todo, ¿qué crees que te diga? Sí. Sí, Bueno, le no desconfío está mal todo. la desconfianza, pero Le bueno. desconfío todo. Chiquilines, vamos a decirle a la gente que estamos saliendo por nuestro canal Memoria y bueno, y en este programa Yo Opino Usted también y en diferido por YouTube lo tiene mañana colgado. Lo que podemos hacer ya, porque tenemos el Pacha acá, es recibirlo y entramos a la nota y después lo que tengamos para leer y informarle a la gente lo hacemos después. Yo te digo entonces, ponete una musiquita. No, es que la musiquita la pongo yo, pero él quería compartir con el celular porque seguimos en crisis. ¿tá? Aquel que quiera aportar un celular para la causa, porque estamos saliendo nada más que por Facebook y YouTube en diferido. Antes salíamos por Instagram, por Facebook, nos hacíamos todos los cursos. Ahora se terminó lo que se daba, muchachada. Así que, La crisis. la crisis. Entonces, ¿me permite? Vamos a poner Stay By Me. Escuchen el inglés. Stay By Me.
No, ojo con el copyright. Y copyright no va a haber porque toca Player for Change. Bueno, Así eso que no se Mientras cero eso estrés, yo les cuento, a mí jueguen conmigo. el arte es cada vez más difícil. Yo no puedo ni pronunciar lo que está hablando. No, son Y bueno, Vos mirá que la franja es italia, que la franja yo aprendí en Unidad Casaballe algunas frases. Sí, Yo también. si me ¿Sabés permiten. lo que quiere decir? Bueno, ya estás saboteando el programa, ¿sabías? No. Bueno, yo estoy dándole arranca acá, ¿eh? Ven, arránquele. Si me permite. Viene el pacha para este lado. This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're going to need somebody to stand by you. Esa parte. Pacha, Oh yeah, animate. oh my darling, stand by me. No matter who you are, no matter where you go in life, you gon' need somebody to stand by you. No matter how much money you got, all the friends you got, you gon' need somebody to stand by you. When the night has come and the land and that is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't shed one tear. Just as long as the people come and stand by me. You know it's all can stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand, stand by. Come on, stand by. Yeah. Oh, when that sky that we look upon, when she tumbles and falls on the mountain, then it crumbles. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. So darling, stand by me. Oh, stand by me. Please stand. Bueno, hicimos un interview, acá tenemos al Pacha. Hola Pacha, buenas noches, gracias por estar. Buenas noches, un gustazo estar con ustedes acá. Bueno. La verdad, y estar saliendo de este local además tan emblemático también. Exacto. Estamos pegaditos al salón donde. ¿Cuántas reuniones hay? Y ahora taller de propaganda, ¿no? Está Están a full, taller- compañero. Sí, en taller a full. Y ahora devenido a Estudio Radio. Sí, acá estamos instalados pegaditos. Y hoy nos damos el gusto de tener la verdad. Al Pachá personalmente. Que ya hemos estado hablando un poquito así por fuera, les voy a chumear algo. 40 y pocos años, cumple el sábado, 41. Bueno, 40 cumple vos. No, no, 41. 41. Soy del 80. Del 80. 41 años, está así, Cuatro bueno. años. Está Tengo completa. Me agarró el neoliberalismo en los 90. Sí, claro. La crisis del 2002 y ahora todavía los neoliberales de vuelta. Bueno, viene en el pelotón, viene sobreviviendo, lo viene trayendo, pero dale por todavía. Estamos ahí, estamos Y ahí. entonces yo tengo una banda de los 80 o 70. Y claro, Montero, Bueno, vamos a empezar.
Yo vi pasar los tanques en el 73, el kiosco de General Flores y Corral. Sí, Bueno, vamos a empezar el violín. Muy bien. Por favor. Qué gustazo, Pacha, tenerte entre nosotros. ¿Vos por qué te dicen Pacha? Con una vieja historia que no se condice con la realidad. Siempre pasa. Mirá, yo vivía en la Gruta de Lourdes, en el barrio municipal. Y iba al liceo 18. Ahí hice de primer año hasta cuarto. Y se dio la casualidad de que además hicimos el mismo grupo, hizo primero, segundo, tercero, tengo amigos entrañables. Lo hice con Pablo Cayani, por ejemplo, fue compañero, lo conocí en primero del liceo. ¿Ya? Pablito. Y después fuimos al Ivo y ocupamos el Ivo también. Bueno. Muchas historias. Hace poco estuvo acá, la semana pasada. La semana pasada me entrevistó Pablo. Yo lo entrevisté Muy también. grande. Entonces, en cuarto año de liceo, yo escuchaba Los Redondos Ricota, pero también en el barrio la música tropical sonaba. Uf, ¿No? En el más barrio en la- municipal. Claro. Y era una época distinta, en donde parecía que los mundos entre el rock and roll y la música tropical no se juntaban, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, en teoría, mis amigos decían que yo estaba para la pachanga. Y ahí me quedó Pacha. Ah, me he matado, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Hasta qué año viste Pacha en el barrio municipal? Hasta el 2002. En el 2002 me mudé. Sí. Yo me mudé ahí en el año 89. Yo en realidad nací en Intrusión y Cayetano Moretti. Nací en Vereda, le dicen ahí. Lindo cuadro teníamos ahí. ¿Viste que se llama Altos del Prado eso? Sí, ahora le pusieron. No, esa es una valleja. Bueno, es la Valleja, pero te digo, además el cuadro se llamaba La Sin Vereda, porque era un orgullo que no tuviéramos vereda. Claro. ¿No? Buenísimo. Y bueno, en el 89 nos mudamos ahí con mi viejo y mis hermanos, somos 5 hermanos, y en el 2002 me fui a vivir con mi compañero. Plena crisis. Pregunto porque en 2000 y pico pisábamos el barrio municipal. El Nelson Lemo, toda la barra esa, ¿no? Nelson Lemo, ¿verdad? toda la gente Sí, de ahí. yo en realidad en el barrio municipal no milité mucho territorialmente, militaba a nivel estudiantil, Claro. ¿no? Y daba alguna mano ahí, en aquel momento yo daba alguna mano en el Comité General Sedegni, en Fusión y Colman. Ajá. Y previo a eso, porque se dio cierta particularidad que tomé la comunión, porque mi madre es creyente, mi padre era comunista y no sé qué arreglo hicieron y me dejaban tomar la comunión y tenía las dos misas. Las dos misas porque mi viejo era de la barra del partido de la Dura, así que yo iba al catecismo y después en mi casa me hablaban del manifiesto comunista. Y entonces empecé a participar socialmente ahí en un merendero que teníamos ahí a la vuelta de casa. Teníamos una venta de ropa, una venta económica, que las donaciones de la gruta, y ahí empecé a militar socialmente, lo que hice en el barrio, digamos. Después ya en realidad militaba a nivel estudiantil. ¿Se Y puede ya en el decir 2002 me fui. que esos fueron tus comienzos de aproximación a la política? Sí, claro, yo soy de los gurises que se crió en un banco de un comité de base, Ahí va. ¿no? En lo que fue la reapertura. Sí. En el comité Costanera, que ahora está ahí en Inclusiones y Edison, antes estaba más atrás, y claro, ahí te encontrabas con los gurises de la escuela. En aquellos momentos, que yo recuerdo, era el 85, 86, tenía 6 años, ¿no? 7 años, que todavía quedaba aquello en el aire de cierta cosa de complicidad cuando te encontrabas con el mismo gurí que te encontraba en el comité, te encontraba en la escuela, los padres eran prestamplistas, ciertas complicidades. A mí lo que me encantaba de chico era cuando había volanteado. Que vos te levantabas de mañana y aparecían los volantes y ¿de dónde salieron? ¿No? Eran como los Reyes Magos. Por supuesto. Pacha, ¿qué rol juega Mujica en este momento en el MPP? Oh, bueno, tenemos 2 horas de programa. A ver, yo qué sé, el Pepe es un fuera de serie. Es un fuera de serie. Y como todo fuera de serie, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, porque perfecto no es. No es perfecto, ¿no? Y una vez aspira a que los dirigentes sean perfectos y no son personas muy corrientes, un día se levanta bien, un día se levanta mal. El Pepe es el referente nuestro, que representa un conjunto de valores, de principios, de mirada larga, ¿no? De mirada larga, y que creo que representa para mí un valor muy importante, que es jugarse por las ideas que uno tiene y ser auténtico, ¿no? Porque creo que el viejo lo que es auténtico, con sus aciertos y sus errores. Entonces es alguien de consulta permanente. Y no siempre de consulta, a veces lo tenemos que andar corriendo atrás, larga. Claro, y después sí, tenemos que se manda explicar. solo y después tiene que salir igual. Tiene que explicar. Incendio, claro. Y después tiene que explicar, pero tiene esas características Claro. que bueno, que son las que tiene, por algo ha generado lo que ha generado el viejo, ¿no? Hoy hablaba junto con un compañero
y estábamos hablando de lo que fue el discurso de Río +20 de Pepe, ¿no? Sí. Cuando se da la cumbre de Río +20 de cambio climático, donde pone arriba de la mesa un tema bien de fondo, diciendo, bueno, ¿tenemos un problema ambiental o tenemos un problema político? Porque no controlamos el mercado, estamos destruyendo todo, ¿no? Sí. Ahora ese discurso en Japón lo transformaron en el libro escolar. Se da en las escuelas en Japón, ¿no? Entonces, si un tipo que tiene Japón porque son todos comunes. esa sensibilidad de llegar de una manera, ¿no? Y bueno, mi experiencia con el viejo es una experiencia muy rica porque en realidad yo empecé a militar en el MP en el año 97, por ahí empecé a militar. Y en determinado momento el flaco Arturo Dura, uno de esos grandes de la vida, flaco queridísimo, dice, mirá que estamos armando un grupo acá porque el viejo está saliendo a hacer mateadas, y precisamos una cantidad de dulces. En aquellos momentos te tenías que colgar de la luz para sacar, no había generadores, no había plata, ¿no? O conseguir con una vecina en el kiosquero, ¿no? Que arreglaba para hacer la mateada. Entonces había una barra ahí de Ulises, que éramos 6 o 7, que andábamos para arriba y para abajo con Arturo Dura y con el Pepe, y entonces ahí lo escuchábamos en las mateadas, entonces se generó ese vínculo distinto con el viejo de estar recorriendo y de recorrer el país también, ¿no? Porque en aquella equipo de mateada fue impresionante la experiencia, ¿no? Pacha, decime una cosa, a nivel personal, ¿no? ¿Cómo vivís vos? Porque vos se puede decir que sos de los que vienen de recambio, ¿sí? Cuando se habla del recambio de la izquierda. ¿Cómo vivís vos a nivel personal? ¿Sentís que sos parte del recambio? ¿Pesa? Claro que pesa. Yo creo que la izquierda, yo no creo que los recambios sean una carrera de postas. A veces se tiene una percepción de que el recambio generacional es natural en un club de fútbol, en una organización social, en un partido político. Naturalmente la biología hace su trabajo y las nuevas generaciones tienen que asumir compromisos y responsabilidades. La renovación, además de eso, del cambio de generaciones, también es traer ideas distintas del mundo en el que estamos, interpretarlo, manteniendo los viejos valores que siempre hay que mantener. Pero para mí no es una carrera de posta. A veces se entiende de que el recambio generacional es que los veteranos dejan de correr y te entregan la posta y vos seguís corriendo. No se corre con la cédula ahí. No solo con la cédula, tienen que seguir corriendo todos. Es decir, el asumir nuevas responsabilidades implica también que los compañeros que tienen más años, que tienen más experiencia, sigan corriendo al lado. No se trata de viejos contra jóvenes. Claro. Hay que romper esa idea, ¿no? Porque esto es una transmisión intergeneracional. Nosotros venimos de muy lejos, ¿no? La izquierda uruguaya se forjó en viejas luchas, de los viejos anarquistas que se bajaron de los barcos corridos de Europa y que fundaron los primeros sindicatos, las primeras bibliotecas populares y que se organizaron junto con los criollos que estaban acá, que peleaban contra una oligarquía que en definitiva los excluía. Y ahí se fue forjando en definitiva un sentido de izquierda, una forma de ser. Entonces nosotros venimos desde ese lugar, con una tradición muy rica. Plantar una bandera en el 71 del Frente Amplio implicaba poner en riesgo muchas cosas. Y en el interior del país ni que hablar. Y hoy día están poniendo en riesgo el supuesto de laburo. Bueno, hay algunos compañeros que son frente amplistas. Sin lugar a dudas. Entonces estamos plagados de esa historia, ¿no? La humanidad está plagada de historia. Entonces es una continuidad histórica, no es que hay ahora los veteranos se tienen que ir para la casa y ahora vienen los nuevos y no sé qué. Eso no pasa. Vos sabés que hablando de veteranos y de gente joven, el otro día hablando con un compañero que vive en Buenos Aires, me planteaba la preocupación de la poca atención que consideraba el militante de hace 40 años. Se fue de acá, se tuvo que ir lamentablemente escapado y no pudo volver. Pero siempre estuvo en la orgánica de su sector y tratando de apoyar en la medida de las posibilidades del Frente Amplio. Y me decía la gran preocupación de los Frente Amplistas por dos motivos en Buenos Aires. Lo primero que veía era que existían dos coordinadoras, que era una locura que eso existiera en Buenos Aires. Y lo segundo, que lo preocupaba porque el vínculo que se estaba manteniendo entre los uruguayos era pura y exclusivamente el tamboril, esas llamadas que se hacen en San Telmo el 8 de diciembre creo que es. Entonces, yo te pregunto, ¿el Frente Amplio realmente eso lo toma como una dificultad, un problema que va a encarar, o pasa como sucedió con el voto consular, viste, que nosotros lo vivimos? Imagínate, en el 89 nosotros militábamos por el voto consular allá en Buenos Aires
Y nos encontramos cuando vinimos acá como que era algo que no se le daba bola porque las realidades del país eran otras de repente. ¿Entendés, Pacha, lo que voy? Entiendo. Entonces, creo que está bueno que nosotros le enviemos un mensaje como Frente Amplista a esos Frente Amplistas que ven que los gurises están creciendo y que lo único que los une es el tambor, el fútbol, la selección uruguaya, ¿entendés? Sí, que también es importante el vínculo cultural, pero también tiene que haber un vínculo de otra naturaleza, ¿no? A mí me ha tocado cruzar el charco varias veces, y de hecho en la última campaña estuvimos en un acto que hicieron los compañeros, estaba el Boca, estaba el Flaco Agassi, estaba Patricia González, estaba yo, y algo que siempre decimos, la diáspora uruguaya son tan uruguayos como nosotros, y es más, nosotros le tendremos que prestar muchísima más atención a esos que están afuera, ¿no? Y el Frente tiene que encarar de alguna manera un vínculo más directo. Y ahora, pandemia, hemos demostrado que tenemos un conjunto. Antes era más difícil la participación de los compañeros y el vínculo, ¿no? Ahora tenés el Zoom. Ahora tenés el Zoom, tenés un montón de herramientas que nos acercan mucho más, que acortan distancias, y yo creo que hay que pensar seriamente en eso y que no quede solo una consigna cuando nosotros en el primer gobierno del Frente Amplio hablábamos del departamento 20, ¿no? Y eso tiene que ser una parte de una concepción importante, ¿no? No irnos de cuento, porque como que terminó siéndote de cuento, declamativamente lo planteamos, pero llegó el momento. Y entiendo que ni siquiera es una cuestión de mala voluntad. La vorágine, las situaciones que se dan. Yo estaba diciendo algunas de las situaciones que te tocaron vivir a vos. Y sí, claro, es quilombo tras quilombo y tratar de apagar incendios todo el tiempo a nuestros compañeros. Pero creo que también es importante que tengamos en cuenta a toda esa diáspora que vos decís, que son los que llegado el momento hacen lo imposible para venir a votar. Exacto. Siempre están, y además siempre están mirando hacia el paisito, ¿no? Exacto. Que eso es clave, y hay una transferencia intergeneracional que es muy importante hacerla y que no se pierda, ¿no? Que eso tiene que ver también con cómo se transfiere a sus hijos, que desarrollan su vida también en otro lugar, que son tan uruguayos como nosotros y que tenemos que tratar de ayudar. Los compas en Buenos Aires o en Argentina, en general, a veces terminamos hablando de Argentina y siempre hablamos de Buenos Aires, pero en general meten muchísimo. ¿Viste? Es cierto, el acto inconsciente que tenemos. Meten muchísimo. Ahora hay una movida, es cierto, hay algunas diferencias, a veces la izquierda a veces no nos damos cuenta y nos terminamos peleando por algunas cosas y tenemos que entender de que el enemigo está en otro lado, ¿no? Por supuesto. Pero hay una movida bien interesante que surgió a partir de ese conflicto de las dos coordinadoras, donde hay un surgimiento de comité de base en Argentina que es impresionante. Yo estaba en varios Zoom con muchos comités, una fuerza bárbara, y algunos comités que lo están llevando adelante jóvenes, ¿no? Hay un comité, hay varios, pero hay uno concretamente que viene haciendo muchas actividades recientemente en Ciudad de Plata. No es de Plata, ¿cómo se llama? La Plata. La Plata. En La Plata hay muchos, sí, tenés razón. Que están haciendo una movida re interesante y que la verdad que tiene una fuerza bárbara, están haciendo charlas todas las semanas, metiendo y metiendo, y eso está bueno y hay que darle para adelante. Córdoba también, el otro día se comunicó un muchacho con nosotros de Córdoba y también hay la gente se está organizando para hacer un comité. Te quería sacar un poco del tema y meterme, porque estaba por invitarnos un poco, porque nos falló un compañero, le vamos a explicar cuál es la situación. Estamos saliendo a través de los canales, pero hay repetidoras. Sí. Y las repetidoras son muchos son los comités de base, muchos son las páginas amplistas también. Sí, y hay un compañero que hace un nexo y está jodido hoy, y bueno, lo hice yo ahora mientras vos estabas en el aire, porque quiero que escuchen todos los compañeros del Frente Amplio, ya que nos siguen. Está muy bien. Y quería hacer eso. Quería meternos en el tema también, ollas que están hablado hoy en el tema, por la situación económica que estamos atravesando, y en esto de que hay muchas ollas que quedan solas. Pongo un ejemplo nomás, yendo para la gruta donde vivías vos, esas zonas hay un montón de ollas que a veces son ayudadas por la misma gente, a veces ayudadas por algún sindicato, y hay otras que no reciben nada. En el caso de que el Frente Amplio siempre reivindica las ollas, ¿hay alguna ayuda del Frente Amplio para algunas ollas o todavía eso no está arriba de la mesa? No, se han hecho algunas cosas en ese sentido. Yo creo que no podemos empezar a hablar de las ollas. Tienen como
dos características, dos caras, dos costados. Sí. Uno que es maravilloso y que te llena de orgullo, que es la solidaridad, ¿no? La gente que, en definitiva, se pone una olla arriba, quita horas de su vida a su familia, a su quehacer, para ayudar a otro que está jodido, está golpeado contra el suelo, ¿no? Y eso de la solidaridad y la organización popular que termina generando estas cosas, tiene mucho orgullo y de sentirnos reconfortados de que todavía el pueblo uruguayo tiene eso ahí, ¿no? De solidaridad. Tiene el otro costado terrible, que es la ausencia del Estado. Porque existe olla porque hay política económica que lleva a la gente a tener hambre. Y existe esa mirada de que hay, en definitiva, nos tiene que revelar a todos los días que no puede ser que haya un padre, una madre de familia que para darle de comer a sus hijos tenga que hacer cola con un tupper, ¿no? Y eso hay que ponerlo arriba de la mesa. Y uno se calienta más todavía cuando ve actores de gobierno que salen a atacar a los que están en la olla, ¿no? Porque hay una ofensiva del gobierno atacando a los que están en la olla, ¿no? Diciendo, el senador Gandini salió a decir que las ollas tenían que ser un templo, ¿no? Y que no se podía usar políticamente las ollas. Yo lo que digo es la política de Gandini es la que lo lleva a las ollas, porque es la política que hambrea a la gente, ¿no? Y entonces no se quieren hacer cargo de eso y tiran bombas de humo para decir, no, aquel salió con una remera no a la luz, y dicen que el otro tiene una bandera del Frente Amplio. Yo te conté recién que arranqué militando en la iglesia, ¿no? Y teníamos un merendero. Y si la iglesia católica o quien sea pone una cruz y un merendero, ¿cuál es el problema? ¿Por qué vos, si sos un militante social y estás luchando contra una ley que es un desastre como la luz, no puedes estar manifestándote? ¿No? Porque lo que no pasa en este país es que a nadie se le dice, si querés un plato de comida, firmá. Eso no pasa. Porque no se le niega un plato de comida a nadie, ¿no? Ahora, otra cosa es que yo, desde mi condición, sin ocultar mi condición de ser de izquierda, de ser militante social o sindicalista, estoy llevando adelante una actividad social y me identifico. ¿Por qué no me voy a identificar? ¿No? Entonces, me parece que estamos en un escenario terrible. Ver esas escuelas es terrible, nos tiene que doler el corazón, ¿no? Yo laburé mucho en la feria, mi viejo era feriante, ¿no? Y recuerdo en el 2002 cómo el sufrimiento de los trabajadores cuando tenían que vender sus herramientas, ¿no? Cuando tenías que llevar las cosas de tu casa porque no tenías que comer, entonces bueno, vamos a vender la estufa y después vender el invierno como la encaramos. Y eso es lo que estamos viviendo hoy de vuelta, ¿no? Y francamente, yo creo que yo nunca pensé que íbamos a retroceder tanto en tan poco tiempo. Nos olvidamos, ¿no? Yo creo que nos olvidamos. Hay responsabilidades compartidas, creo que perdimos algunos tiempos. Ellos jugaron fuerte y jugaron bien también, y nosotros capaz que nos dormimos bastante. Y bueno, pero ahora lo que hay que hacer es... A mí mi abuelo me decía, un tipo me decía que era muy crack, decía, ¿para qué te caes? Aprender a levantarte. Y en América Latina, cuando estuvimos tapados de dictadura, nuestros pueblos no estuvieron de rodillas. Y ahora no estamos de rodillas, estamos luchando. Y vamos a seguir luchando desde la resistencia, desde lo que sea, porque tenemos que tratar de frenar la política de despojo que está llevando adelante este gobierno, que además explícitamente lo dice, que trabajan para el Mayagüero, se olvidaron de pelotón. Pacha, te quiero hacer preguntas porque vos sos la cara visible hoy del Frente Amplio acá. Bueno, sí, lo ves que a Vergara le dimos a Macario también. Pobre. Sí. Porque viste que vos, nosotros salimos, el estudio está en Piedras Blancas, venimos solo los jueves acá. Y vos cuando salís a la calle, vos Pablo, ¿por qué no me preguntás esto al Pacha? ¿Por qué no me preguntás esto? A veces son meramente negativas las preguntas, porque a Mario se le habíamos hecho. Pero cuando hoy abriste justamente esto de decir, nos dormimos un poco, ¿eso es personal o en algún momento también es el colectivo de los referentes frentamplistas pensaron y se comunicaron entre ustedes y dijeron, che, nos dormimos en esto, vamos a ponerle un poco más de... El Frente está procesando su autocrítica. Yo lo que creo es que primero la autocrítica uno se tiene que poner, porque si no, no es autocrítica, es criticar a otro o buscar que la culpa le caiga a otro, ¿no? O sea, mi abuela decía algo maravilloso, que era, hay una cosa que nunca llega al suelo en este mundo, la culpa, cae en el lomo de alguien, ¿no? Pero a lo que voy es, yo me tengo que poner en primera persona, ¿no? Porque acá hubo errores y esos errores los tengo que asumir como parte integrante del Frente Amplio. Yo fui legislador los últimos 10 años. Entonces, yo creo que hubo un proceso en donde nosotros también sentimos que abandonamos la lucha política en el territorio, ¿no? Es decir,
capaz que, y los compañeros no tenían malas intenciones, pero se concentraron tanto en la gestión, se concentraron tanto en estas cosas, que después terminamos olvidando que la batalla se resuelve en la calle, con la gente, y ese vínculo lo perdimos. Y dejamos que nos comieran la cabeza los grandes medios de comunicación, está todo mal, está todo horrible. Y otro tema, permíteme esto, y otro tema. Tuvimos también el pecado del artista. ¿Sabes cuál es el pecado del artista? Se enamora tanto de su obra de arte que no le encuentra los defectos. Entonces vos, es como un amor, ¿no? Vos a tu compañera no le ves los defectos. Empieza a idealizarla. Entonces nosotros metimos tanto esfuerzo, costó tanto llegar hasta acá, tantos compañeros y compañeras que quedaron por el camino, y los compañeros hicieron un enorme esfuerzo, los que estaban en un ministerio, en cualquier lado, yo creo que todos trabajaron con la mejor intención, pero no veíamos los errores que estábamos cometiendo, los defectos que teníamos, y tratábamos de autoconvencernos que estaba todo bien, y no estaba todo bien. ¿No? Había errores también que los pagamos caro. Ahora, la derecha, también hubieron errores en los gobiernos del Frente Amplio, no fue perfecto, ¿no? Ahora, la derecha hizo de esos errores campaña, no para resolverlos, porque la derecha lo que quiera tirar eran nuestros aciertos, y lo estamos viendo hoy. Es verdad. Te quería preguntar, Pacho, escúchame, ¿cuánto pesan las aspiraciones personales de cada uno y cuánto lo frenan para trabajar por el colectivo? Hay mucho de eso, ¿no? Sí, yo creo que sí. Hay mucho de eso. Yo siento que la política es una opción de vida, ¿no? Y capaz que uno añora aquella fuerza política en donde había que ir a pedirle a los compañeros que fueran candidatos, ¿no? Ahora está lleno de autocandidatos, todos somos candidatos. Sí, nos gana el sistema. Todos queremos un trompo, ¿no? Todos queremos ser Suárez, ¿verdad? Ahora, para que Suárez exista hay un equipo, ¿no? Y todos tenemos que jugar en el equipo. Y a veces esas cosas no las vemos. También el sistema está pensado en eso. El sistema está pensado. Mira, yo llegué al Parlamento en el año 2010, con 30 años, ¿no? Y lo primero que había una etiqueta cuando llegué a un despacho ahí, Don Alejandro Sánchez. Y voy a decir, ¿no? Don Alejandro Sánchez. El Palacio Legislativo, que es un monumento a la democracia, en definitiva, tiene puertas enormes, ¿no? Y uno puede pensar que las puertas son grandes porque los que están ahí son grandes, o son grandes para que entre la gente. Y a veces nos confundimos en esto de que te tiran la alfombra, yo la tengo clarísima. Yo estoy acá porque yo valgo todo esto. No, vos estás ahí porque hay miles de compañeros que te pusieron ahí. Hay miles de compañeros que están en una mesita repartiendo una lista, pero que estuvieron luchando antes en una ocupación, que estuvieron luchando contra la dictadura, y vos estás ahí para representarlo, pero no te equivoques nunca de que eso no es un logro personal, eso es un logro colectivo de la causa. ¿Te puedo dar con un caño? Dame con un caño. A eso vine. Sí. Ahora, después de la participación de Pacha, vamos a la música, ¿está? Así lo dejamos descansar un poquito. Estuvimos 15 15 años de gobierno. Hubo muchas cosas que quedaron en el tintero, algunas que se hicieron mal, otras que se hicieron regular, otras que se hicieron bien y otras muy bien, ¿sí? Había una serie de medidas. El otro día un compañero me decía, escuchame, hubiera sido tan fácil. Vos me decís que ellos son empleados nuestros, sí. Mira, yo que soy patrón me tengo que llevar la comida al trabajo. Y mi empleado va y le pago la comida. ¿Por qué? ¿Por qué? No te digo. Que el político, que es una casta aparte. No, somos todos militantes sociales. ¿Y por qué tienen en su trabajo beneficios que no tienen el trabajador común? Bueno, ahí hay varias cosas. ¿Qué se ha hecho, qué se ha planteado para decir, vos, yo tengo, me da calor esto, ¿qué querés que te diga? No, está claro, está bien. A ver, acá hay tres o cuatro cosas para decir. La primera de ellas, los compañeros que estamos en el Parlamento, los compañeros de lado, tenemos que invertir un conjunto de horas, el cual se las remunera, ¿verdad? Se las remunera muy bien en este país. Sí. La mayoría de los compañeros del Frente Amplio no cobran el salario que ganan, ¿no? La mayoría, o sea, los legisladores frente amplistas donan al Frente Amplio una parte de su salario y después a sus sectores otra parte. En el caso nuestro, lo del MPP, nosotros vivimos con una renta que definimos. Un compañero ministro de la 609 es diputado o es el responsable de finanzas del movimiento de Participación Popular, gana lo mismo. Porque para nosotros son todos militares. Genial. Dale. Y donamos, en
En realidad decidimos vivir más o menos como vive nuestro pueblo, Sí. ¿no? Porque también a veces uno vive, depende de lo que gana, empieza a mirar de una manera, ¿no? A veces Claro, al final sí, es- sí, sí, es- sí. Entonces, Y después perdemos las elecciones, porque ya soy. claro. Entonces nosotros tenemos un sistema que es eso, que es un fondo Raúl Sendic para apoyar el emprendimiento colectivo, un fondo solidario para los compañeros que están jodidos. De ese fondo solidario, por ejemplo, particularmente que es lo que más conozco, ¿no? Que era la 609, hemos hecho donaciones a las ollas populares y hemos generado un conjunto de herramientas que permiten eso, ¿no? Porque nos sentimos militantes. Sí, claro. ¿no? Es más, lo que gana un legislador de la 609 lo vota la Dirección Nacional del MPP. Es la que resuelve cuánto va a ganar o cuánto no va a ganar. Cualquier rentado de la organización, ¿no? Entonces uno tiene que tener la sensación de que es un militante más. En el Uruguay se han quitado muchos privilegios que tenía en la clase política. Sí. ¿no? La clase política podía importar autos, ya no lo puede más. Antes de que llegara el Frente Amplio, cuando vos perdías la banca, cobrabas el subsidio por 5 años. También es cierto, sí. ¿no? Y ahora es por un año. Es el 85% del salario por un año. Es un seguro de paro especial. No lo tienen todos los trabajadores. No. ¿Tá? Nosotros presentamos un proyecto de ley en su momento que lo que establecía era que cuando vos perdieras la banca o un cargo de confianza, fueras al seguro de paro como cualquier hijo vecino. Tal cual. ¿No? No tuvieras el año ese. Quizá la discusión de algún compañero dijo, pero mira que la discusión debería ser al revés, Pacho. No es que los legisladores tengan un año de subsidio y hay que llevarlo a 6 meses, es que todos los trabajadores tengan un año de subsidio. Bueno, capaz que sea, a veces tendemos a disputar recortarnos de derecho cuando me decir. Y yo creo que esas cosas el Frente Amplio avanzó muchísimo en ese sentido. ¿No? ¿Qué nos quedó en el tintero? Bueno, ¿qué nos quedó en el tintero? Yo siento que lo que quedó en el tintero en ese caso, en todo caso, podría ser exigible a nuestros compañeros, pero es una cuestión más ideológica que legal. Si vos estás rentado, tenés un cargo parlamentario, tenés un cargo en el Poder Ejecutivo, lo que sea, vos sos un militante, tenés que ir al comité de base. Tal cual. Como cuando cualquier compañero que va al comité de base va a laburar y después va para ahí. ¿Entendés? Entonces yo sé que vos tenés un montón de tareas. Yo estoy acá, yo antes de venir para acá tuve otra entrevista en otra radio, tuve una reunión por Zoom y antes tuve la comisión de Hacienda, qué sé yo, y después voy a llegar a casa, ¿no? O sea, pero yo siento que soy un militante, para eso estoy. ¿No? Y entonces eso es un problema más de la fuerza política que de la cuestión legal. ¿No? Porque si vos decís yo estoy en la dirección del Estado, voy, hago mis 8 horas, después voy para casa, no, amigo. Después de las 8 horas, como cualquiera de los vecinos que están en un comité de base, vaya para el comité de base militar, vaya a repartir. Yo le digo a los compañeros cuando voy a veces al interior, no me convoquen solo para un acto, convocame para venir a repartir listas, convocame para venir a repartir volantes, para hacer una barriada, porque yo soy un militante más, ¿no? Que cumple una tarea específica en un lugar específico, que no es ni más importante ni menos importante que el compañero que abre el comité Nueva Palmira. Porque si me estaba mandando Darío, un compañero de Nueva Palmira, un mensaje. Yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, tenemos que tener esa, porque si no nos ganó la cabeza el sistema. Claro. Y no nos Está ganó bien la lo cabeza el sistema. que Es Pacha, parte, es difícil, pero ¿cómo lo resolvés? Colectivamente. Sí. Pacha, porque obviamente que hay temas de Frente Amplio, tenemos varios, y me queda una, y después capaz que pasamos a que se está tratando en el Senado. Bien. Vamos con un poquito de música Sí, también para si te podés quedar unos minutos, primero, si te podés quedar unos minutos más. Yo me quedo hasta que ustedes me echen. Qué bien, arriba, ya Vamos sé. arriba, porque me queda una de los militantes Dale. de segunda mayoría y después pasamos a la música. Perfecto. No sé si vos tenés esa sensación, pero vos tenés Twitter, tenés. Sí. Bueno, hay una militancia que está media enojada y que está, no sé si vuelvo a decir eso. A mí me llega la gente que está enojada, ¿no? No sé si es por estar encerrado también, también la parte económica pone un papel bastante importante. Y está como enojada con algunos referentes del Frente Amplio, que dice que no salen a hablar. Hay unos que salen y otros que no salen. Pero lo que me dice Pablo, tendrían que ser más duros los referentes. Porque ellos no son duros, son duros con nosotros. Nos han sacado un montón de derechos y sienten que el Frente Amplio me dicen que está medio light, medio tranquilo, medio dormido, no sé. ¿Vos tenés esa sensación o realmente puede pasar que es el momento y pasa? ¿O en algún momento ustedes también, como políticos, le habrán dicho, che, estamos medio blandos, vamos a ir a pegarle más?
¿El síndrome de Estocolmo? Sí. No, en serio, dejate Hay Y varias hay cosas. votantes, ¿no? También Hay varias cosas. Yo creo que el Frente se entrampó mucho en una discusión de qué tipo de oposición tenía que ser. ¿No? Y algunos vamos a la oposición responsable, el otro decía hay que darle con un caño. ¿No? Yo creo que es una oposición honesta. ¿Qué es ser una oposición honesta? Criticar lo que hay que criticar y apoyar o decir que está bien o que está bien. ¿No? O sea, el Che Guevara dijo la verdad revolucionaria, ¿no? Entonces hay que ir con esa, decir la verdad y marcar los puntos que hay que marcar. Vergara, sobre la misma pregunta, respondió lo mismo. ¿Ah, sí? Una oposición honesta. Claro. Bien, estamos alineados. Sí, impecable, vamos arriba. Pero creo que le ha costado al Frente Amplio asumir el rol de oposición. ¿Tá? Y eso tiene sus dificultades, porque uno viene del ejercicio de ser gobierno, ¿no? Entonces 15 años de ser gobierno genera una situación de cómo me paro ahora, de qué manera. Tampoco tenemos muchos espacios en los medios de comunicación, ¿no? Uno va y habla 3 segundos. Claro. Hoy salió una entrevista en búsqueda que me hicieron a mí ayer, que hablé 1 hora y media con los periodistas y salió una página, ¿no? Vas a un canal de televisión, te entrevistan 3 segundos. En 3 segundos tenés que meter el bocado, Sí, porque si no, porque la quedaste, ¿no? O vas a un programa que es una emboscada que te agarra el café, ¿no? Y que es complicado. Entonces, a veces es muy difícil reaccionar a esa situación. Y hay un tema más general, que yo voy a involucrar a los militantes y a los votantes también. Porque esto de asumir que somos oposición es algo que también es colectivo. Yo me cruzo con gente que me dice, Pacha, no puedes permitir que hagan esto, no puedes permitir, no puedo, yo tengo los votos que tengo, soy oposición, ya no tengo mayoría. ¿Me entendés? Entonces, la tarea nuestra es otra, porque a veces los compañeros sienten que cuando yo me reunía, discutía con compañeros en un comité, en un sindicato, los sindicalistas hablaban con los compañeros que estaban en el Parlamento, en el Ministerio, vos podías cambiar la política pública. Y ahora no pasa porque somos minoría. Entonces, como somos minoría, hay una política del gobierno que la lleva adelante a marcha camión, regimentada, ¿verdad? Y yo siempre recuerdo lo que fue la experiencia del 2002. Nosotros en el 2002 teníamos un movimiento sindical muy fuerte, un movimiento social muy fuerte, el Frente Amplio venía con una fuerza enorme, ¿no? Teníamos una situación de crisis terrible, le rodeábamos, yo tenía 22 años, le rodeábamos el Palacio Legislativo, había unas movilizaciones enormes y decíamos, acá le vamos a... y votaban igual. El herrerismo levantaba la mano para aplicar el ajuste. Cuando le dijimos no blinden a los bancos, blinden a la gente, votaron el blindaje a los bancos. Le planteamos un plan de emergencia, no nos dieron corte. Lo tuvimos que hacer en el 2005 cuando ganamos. Cuando ganamos las mayorías para poder hacerlo. Y creo que hoy estamos en esa situación. Hay muchos frente amplistas que dicen, che, hay que cambiar esto. No lo podemos cambiar. Porque vamos a votar y marchamos. Presentamos 38 proyectos de ley. No se consideró ninguno. Pero ninguno. O sea, no están ahí encajonados las comisiones, porque nosotros no tenemos mayoría para moverlo, no se convocó a ninguna autoridad para decir, ¿usted qué opina de este proyecto de ley? ¿No? Porque el verso que nos habían vendido del error de las mayorías parlamentarias, si estamos hablando de los errores que teníamos, ¿no? ¿Te acuerdas cuando nos decían las mayorías parlamentarias son malas? En el Parlamento siempre hay una mayoría. ¿Hay una mayoría a favor de la gente o en contra? Hoy hay una mayoría en contra. ¿No? Pero te habían convencido y demonizado que las mayorías parlamentarias... A mí al Frente Amplio te decían, no, capaz que no es bueno tener mayoría. Sí, como también dicen, está bueno ir alternando el gobierno, el poder. La alternancia. Sí, también se la alternancia. Entonces, sí, yo te termino con esto. Yo creo que a nosotros no estamos hoy, todavía, el Frente Amplio, y los que tenemos responsabilidad del Frente Amplio, hoy todavía no estamos a la altura de lo que necesita nuestro pueblo, como oposición. Y lo tenemos que asumir para mejorarlo. Importante lo que está diciendo. ¿No? Lo tenemos que asumir para mejorarlo. Porque si vos no ves los defectos, no vas a mejorar. ¿No? Entonces yo digo, ¿está todo bien? No, no está todo bien. Precisamos tener mayor puntería en lo que decimos, precisamos no andar corriendo atrás de la piola, ¿no? Porque estamos a veces corriendo atrás de la piola que nos van mostrando. Y acá hay que instalar una idea que es central, que es la crisis. Estamos en crisis. Hay crisis alimentaria, hay crisis de trabajo, hay crisis de empleo, hay crisis de vivienda, hay crisis sanitaria, y nosotros tenemos que hablar de eso. Que me vengan a hablar de lo que quieran, no, pero tenemos que hablar de esto. ¿No? Y de cómo hay un gobierno que está retirando al Estado. Se retira, no hay más OCAT. ¿No? Entonces estamos viendo cómo un gobierno que retira al Estado y deja desprotegida a la gente con un discurso de la libertad responsable, ¿no? Que es una gran mentira, porque cuando vos tenés necesidades insatisfechas, no tenés libertad, hermano.
Y hay varios, hablaste de la SOCAR que son parte de Mides, ¿no? Que hacen el mismo trabajo que cualquier técnico social del Mides. Y también hay un montón de programas, asistencia a la vejez, que cubrían de 65 y 70 años, fue retirado. Yo estudio y trabajo. Eso estudio y trabajo. También. También UTE, también. Las becas, 50 becas. 50 becas en UTE. Todo eso que vamos a hablar después. Ahí va. Pacha, tuviste dos respuestas acordes a lo que piensa Vergara. Sí, ese sí. parece. Bárbaro, está bueno entonces. Está Bárbaro, Está ¿no? bueno. Tan alineado, me gustó. Y bueno, y como este programa se dedica a homenajear a los invitados, nada más ni nada menos que en la noche de hoy, te vamos a agasajar con un tema sorpresa que vos ni te imaginás. Temón. Bueno, acá es de un... A ver, no se va a contar nadie. Por algo. ¿Cómo estoy, Qué raro, Ese. Está una A ver pedazo. ahora. Dile. Carmen Ferreira dice buenas noches, Luis Alberto Ruiz dice salud compañeros, un abrazo. De Argentina. Y Luisito, sí, de Argentina, pregunta, dice, ¿por qué nos pasó lo de Manini y Ríos? ¿Cambió Manini o siempre fue así? Y en tantos años, ¿no lo vimos venir? ¿No pudimos hacer una depuración democrática en el ejército? ¿Y por qué? Abrazo, Pacha, dice Luis Ruiz, te la dejo ahí. Chino Rodríguez dice, arriba los que luchan. Elsa Senra dice, bueno, también en la misma línea de Luis, dice, ¿por qué se le dio alas a Manini? ¿Por qué no se arregló la caja militar, el cáncer de la caja militar? Mariela Pache, saluda a todos. Lilian Licidini manda un saludo que nos está viendo. Cecilia Batista dice, sobre la caja militar, los dirigentes del FA, ¿qué hacen? ¿Por qué aumentar los años de jubilación? ¿Reforma para el BPS? Sí. ¿Y para la caja militar? Bien, con Tuti. Sí. Y viste acá no hay Está muy bien. No, estamos para esto. Siento mucho, palo, viene. Siento mucho hablar a los dirigentes del ya interpreté. Siento mucho hablar a los dirigentes del FA y el gobierno sigue haciendo lo que quiere. Alejandro Goyeneche dice, arriba los que luchan, abrazo grande para todos. Otro dice, insisto, como la compañera, ¿por qué los dirigentes del FA no hacen una denuncia en la Organización de Derechos Humanos? Los frente amplistas, Cecilia Bastita dice, los frente amplistas, unos cuantos, vemos mucha tibieza por parte de los dirigentes. Elsa dice, Pacha, ¿por qué votaron algunas cosas de la luz? ¿Por qué? Explícamelo. Bien. Carmen Araujo dice, cuando Tabaré fue intendente, el gobierno no era del FA y el FA era una oposición fuerte. También le manda a Carmen, felicitaciones al Pacha por reconocer que el FA no está haciendo una buena oposición.
Mirá el Rufo, dice, lo que me calienta que estos oligarcas van a hacer masacres y nadie los va a llevar a juicio. Grande, Pacha. Ahí tenés un... Bueno, ahí. Hay como para 2 horas de programa. Bueno, pero dale, vos podés. Vamos por parte, Vamos por parte, a ver. En Uruguay pasaron cosas que hay que analizarlas en profundidad, ¿no? De acuerdo. A nosotros nos ganaron construyendo algunas sensibilidades que a nosotros nos parecía que no podían entrar en el Uruguay, ¿no? Nos ganaron diciendo que basta de solidaridad obligatoria. Y construyeron una imagen que para mí es lo mejor de la escuela, que era el recreo como un algo negativo, ¿no? Ahí hay una construcción de nuevas sensibilidades que nosotros no atendimos a tiempo porque perdimos una parte importante que fue la batalla de ideas. Esto lo coloco como me parece que el eje central. En ese marco, yo creo que en definitiva hubieron errores con respecto en la política de defensa. Hay diferencias en el Frente Amplio de cómo llevar adelante ese tema, pero lo cierto es que a Manini se le dio la posibilidad de desde su lugar como comandante jefe de las Fuerzas Armadas, tener opiniones políticas. Y yo no tengo problema con que los militares actúen en política cuando son retirados. Ahora, cuando están en servicio no lo pueden hacer. No, tal cual. Y en realidad se le dejó que se construyera una especie de caudillo militar allí. Yo discrepo bastante con esa lógica. Y después terminó evolucionando en lo que tenemos hoy, que es un partido que ha juntado de todo un poco ahí, ¿no? Sí, sí. Entonces, en ese sentido está así. Creo que después tenés la gran discusión sobre las Fuerzas Armadas, qué Fuerzas Armadas queremos y necesitamos, ¿no? Y ahí hay un debate muy grande que tiene que ver con Fuerzas Armadas, que tienen por un lado el monopolio de las armas y por tanto tienen que incorporar y cambiar los planes de estudio. Pero se hicieron muchas cosas que a veces no logramos concretarlas de todo. Nosotros cambiamos la teoría de la doctrina de la seguridad nacional, colocamos una nueva ley de defensa nacional que ubicó la defensa en otro lado, hicimos un conjunto de cosas, pero en otras no nos dio el paño para hacerlo, ¿no? Entonces creo que ahí hay ciertos déficits. Uno de los déficits es no haber hecho un cambio menos tibio de la caja militar. Y ahí voy embarcando en la caja militar. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio tuvo muchas dificultades para avanzar en una reforma de la caja militar que hoy tiene un déficit muy importante y que no se debe al problema de los soldados. Porque cuando discutimos de Fuerzas Armadas se mezcla mucho. Me crié en la Gruta de Lourdes rodeado de cuarteles. La mayoría de los soldados del Uruguay viven en un asentamiento, ¿no? Sí. El problema acá hay altos índices de pobreza. son los funcionarios públicos preocupados, ¿no? De acuerdo, totalmente. Y son parte de nuestro pueblo, ¿no? El problema que vos tenés entre la oficialidad y los soldados. Y generalmente acá lo que termina pasando es que cuando se va a hablar de Fuerzas Armadas, la oficialidad termina diciendo que ellos representando hablando de los soldados, cuando en realidad hay una diferencia abismal. ¿Por qué tiene déficit la caja militar? Porque tiene privilegios excesivos, ¿verdad? Por ejemplo, y yo digo, es racional, nosotros lo cambiamos al final, en el último gobierno esto se cambió, pero un coronel, cuando se jubilaba, gana el 100% de su salario cuando se jubila, además de jubilarse a una corta edad, pero gana el grado inmediato superior, o sea que cuando vos te jubilás pasás a ganar como general. Entonces, ¿dónde está la racionalidad de que cuando vos dejás de estar de servicio ganes más que cuando estabas de servicio? Eso es un privilegio excesivo. Yo soy de los que piensa que las Fuerzas Armadas tienen que tener una caja especial, no el BPS, tiene que tener una caja especial. ¿Por qué? Porque la actividad militar hay cosas que no se pueden hacer, ¿no? O sea, vos imaginate un soldado con 65 años, no puede. ¿No? Entonces está bien que tenga un sistema distinto, pero además tiene un régimen de trabajo distinto, no tiene horas extras, nocturnidad, etc., no se puede sindicalizar, ¿no? Entonces, está bien que tenga un régimen distinto, pero no puede ser excesivamente privilegiado, ¿verdad? Como tenía hasta ahora. Yo creo que nosotros hicimos cambios quizá demasiado tibios. Recordemos lo que pasó, nos faltaban votos. Cuando fuimos a votar teníamos 50 legisladores, pero teníamos 49 porque Darío Pérez nos votaba. Exacto, justamente esa era la ¿No? ¿Guido fue un buen ministro? Bueno, pasa que para hablar de Ñato, que además para mí tiene una carga sentimental importante, yo discrepo con muchas cosas del último Ñato, ¿no? Pero yo leo a Ñato de los dos mundos, leo a Ñato. Estamos hablando justamente del tema militar y era muy criticado. Sí, yo creo que se equivocó mucho en otras cosas, muchas cosas. Ahora, lo que nosotros no podemos hacer es decir que todos los militares son iguales, porque ahí lo que terminamos haciendo es construyendo la idea que quiere la derecha
y que quieren particularmente los dinosaurios del círculo militar, decir que la familia militar es una sola. Sí, pero te pasa un- Entonces yo creo que ahí, si nosotros decimos todo esto es igual, le erramos. Tenemos que entendernos que no todo es igual ahí y que hay que separar a los dinosaurios de los otros, ¿no? Y ese es un trabajo. Esto te pasa mucho también, ¿sabes con cuál? Con la cuestión agropecuaria. Los grandes terratenientes te dicen que representan a los productores familiares. Sí, claro. Y a veces nosotros decimos, tiene una camioneta 4x4, es un oligarca. No, es un loco a veces que no llega a fin de mes porque es un productor pequeño, Sí, sí, sí. que es un tambero que vive, trabaja con su familia y a veces ni siquiera llega a fin de mes con todo el laburo que hace. Entonces, ahí hay errores que se cometieron que no lo pudimos avanzar. Y ahí está el componente de la caja que tiene un alto déficit. Exacto. 480 millones de dólares para lo que estamos hoy en día. Pacha, porque... Y déjame terminar esto de la Sí. seguridad social. Sí, eso quería... Ahora hay una reforma de la seguridad social, ¿verdad? En la cual nosotros discrepamos ya con el diagnóstico de este gobierno. Porque el diagnóstico del gobierno es que la seguridad social tiene déficit. Y viste que al gobierno le encanta hablar de déficit, no de personas, de déficit. Sí, sí. Y eso no es así, porque la seguridad social tiene diferentes vías de financiamiento. Porque nosotros tenemos un país que tiene una población envejecida y esta, además de la característica del país, es la característica del mundo. La gente vive más. Entonces, si la gente vive más porque hay más salud, etcétera, etcétera, lo que no puede ser la solución a esto es el sistema puro de reparto en donde había más activos que pasivos. Ahora hay más pasivos que activos. Entonces, el financiamiento de la seguridad social tiene que ser de los activos y también tiene que ser del Estado, de rentas generales. Y eso no es un déficit, hay que financiarlo. Ahora ellos están construyendo la idea de déficit porque dicen, si tiene déficit hay que bajarlo. Y para bajarlo hay que restar prestaciones. Claro. Y ese es el camino. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, ni vamos a acompañar una ley de esa naturaleza que pierdan prestaciones las personas, ¿no? Hay que discutir sobre seguridad social, cómo se financia hacia el futuro por esta ecuación. Creo que este es un número de memoria, pero tenemos 4 pasivos por cada activo. Entonces hay una situación desequilibrada en términos generacionales. Y tenemos que avanzar, pero no puede ser a costa del derecho de las personas, ¿no? Tiene que ser buscando lógica de financiamiento, de ir a buscar donde está la plata, ¿verdad? Fíjense un solo dato, metieron un impuesto ahora a los funcionarios públicos mayores, que ganan salario mayor a 120.000 pesos, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, si ganamos salario de 120.000 pesos, puedes hacer un esfuerzo. Ahora, ¿por qué le pedís solo a los funcionarios públicos? Resulta que los activos financieros del Uruguay en el 2020, con respecto al 19, tanto los que se colocaron en Plaza Nacional como en Internacional, ascienden a 4.000 millones de dólares. A eso no le pide esfuerzo. Claro. ¿No? Entonces, ahí es donde hay que equilibrar las cargas. Y bueno, y después si queremos empezamos a discutir sobre la luz, que me preguntaban por todos los artículos. Entonces, usted me dice, yo sigo hablando. Sí, sí, Usted me no, está claro, hablando. La inquietud que planteó No, la yo compañera. tenía... Perdona que te- No. Aparte de venir bárbaro, y te agradezco que lo hagas así llano, que para gente común como nosotros a veces se nos complica un poco en los No, tecnicismos. vos estás medio senil, no sos. Ah, Vos estás senil. Bueno, señores, yo noto algunas ondas negativas acá. Somos de una degeneración Ah, similar. el tema que te quería plantear era el siguiente. Si bien, y comparto contigo, en cuanto al ejército, tal vez en la policía también, educar a la gente o cambiar la mirada y decir son iguales. ¿No habrá que cambiar también los sistemas del liceo, por ejemplo? Para que del otro lado también le digan, hey, miren que los que no llevan uniforme son iguales a ustedes. Por supuesto. Sí, sí. Bueno, yo soy de lo que piensa es que en realidad lo que habría que hacer es, esto es personal del Pacha, habría que eliminar el liceo militar. Los militares vayan al liceo público, tranquilamente, y después hagan la carrera militar, por ejemplo. Sí, sí, sí. Porque forma parte justamente de no excluir, no separarlo de la sociedad, ¿no? Porque si vos lo separás de la sociedad, Se transformó en una casta. entonces esas son las cosas que hay que trabajar. Yo pienso que tienen que existir Fuerzas Armadas en el Uruguay, ¿no? No solo piensa que los que no tienen que existir porque cumplen funciones importantes para la defensa del país. Creo que están sobredimensionadas para la necesidad del Uruguay y hay que rediscutir hacia el futuro un dimensionamiento distinto. O sea, tenemos más coroneles que gerentes de empresa Eso pública. decía, ¿no? Porque tienen 200 y pico. Por eso, entonces, 220 pero coroneles. eso que es herencia de la dictadura, ¿verdad? Entonces, son las cosas que deberíamos haber cambiado y no pudimos cambiar por diferencias, por matices que tuvimos y perdimos un poco de tiempo en eso. Me queda esa de, ¿recordás? Lo tengo acá anotado, cuando Darío Pérez se retiró y no llegamos a los votos por esa reforma.
quería hacer un poco de memoria. El Frente Amplio en aquel momento, hacerme refrescar un poco más la memoria porque me acuerdo de algunas cosas, pero otras no. Cuando se pide esa reforma y Darío Pérez se va, ¿ahí qué hubo? ¿Qué pasó en esa decisión? En el colectivo. Bueno, a ver, nosotros, el gobierno en determinado momento planteó, a ver, esto hay que colocarlo en la mirada general, ¿no? El Frente Amplio, acá hubo una reforma de la Caja General que fue en los 90, que fue neoliberal, que fue en contra de la gente, que la hizo el gobierno del Partido Nacional, en definitiva, que en un artículo que votaron allí y nunca cumplieron, decían que iban a reformar el resto de las cajas porque eran deficitarias. Nunca lo hicieron. Solo se la dieron al BPS, quedaron las zapatas. Entonces, cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, naturalmente por esta relación que tenemos de cantidad de veteranos con respecto a la gente, todas las cajas tenían dificultades, ¿no? La caja profesional, la caja policial, la caja militar, la caja bancaria, ¿no? Y el Frente Amplio lo que hizo fue emprendió con diálogo social. Empezamos a discutir sobre la seguridad social, convocando al diálogo y a la discusión, y fuimos reformando la caja. Reformamos la caja policial, reformamos la caja profesional, reformamos la caja bancaria, y la caja que faltaba reformar era la militar. No era una cuestión que nosotros íbamos a reformar la caja militar porque somos antimilitar. No, era porque veníamos en un proceso mejorando toda esta situación, incluso revirtiendo algunas cosas. Recuerden la ley de los cincuentones, un conjunto de cosas, revirtiendo de las reformas del 90. Entonces, cuando traen el proyecto, que creo que llegó tarde, lo podemos haber votado mucho antes, el proyecto ese está relacionado con dos cosas. Una es la ley orgánica militar, que es decir, la cantidad de coroneles, la cantidad de generales, de capitanes, ¿no? Y ahí hay una discusión de hasta dónde llega la carrera administrativa militar, ¿no? En una empresa pública, no todos, cuando entramos en la empresa pública, todos podemos hacer carrera, pero no todos vamos a ser gerentes, ¿no? Todo lo que entra, porque las estructuras, todas las estructuras son piramidales, ¿no? La gerencia tenés acá y después tenés una base más amplia. En el ejército es al revés, la base. La base es así y de otro para el otro lado. Entonces había que volver a transformar una pirámide. Entonces implicaba discutir cuántos generales precisamos, cuántos, ¿no? Y si vos tenés que arrancar como alférez y tenés que terminar en general, ¿no? Tenés que terminar antes tu carrera. En general es como el gerente, no todos llegan a gerente. Eso tenía un componente que es un correlato con la caja militar, ¿verdad? Porque en realidad en el Uruguay nosotros le decimos caja militar, pero no es una caja. En realidad es el retiro de pensión del ejército que sale de los recursos del Ministerio de Defensa Nacional. Entonces, ahí queríamos reformar la caja militar también, donde ahí establecíamos primero cuántos años para jubilarse, y lo que se hizo fue aumentar la cantidad de años para jubilarse, aumentar los aportes de la oficialidad, o sea, cuánto te descuentan, como a todos nosotros nos descuentan para jubilarnos después, bueno, aumentar los aportes, eliminar el criterio de que cuando te jubilás con el grado inmediato superior, y a su vez rebajar y llevarlo al mismo nivel del BPS, lo que se llama la tasa de reposición, es decir, cuánto ganás de tus salarios, en vez del 100% llevarlo a lo que sucede en el régimen general. Esa era la reforma que planteaba el Frente Amplio, que tiene un componente muy importante en el derecho uruguayo, que son los derechos adquiridos. Cuando uno hace una reforma de esa no se lo puede aplicar al que se va a jubilar. Porque ese caso el cuello te gana. Se lo puedes aplicar hacia el futuro. Tal cual. En ese debate, entre la transición, ahí hubieron muchas diferencias, entre la cantidad de generales, entre los años, entre el porcentaje. Darío cuestionaba 5 de los puntos que estaban allí. Yo estuve en esa negociación, se buscó por todos los medios. Bueno, al final tuvimos que acordar para tener, porque los únicos votos que había eran los del Frente Amplio. No había más nada. O sea, o negociamos en aquel momento, más allá de la calentura que podía tener uno con Darío Pérez. Miren que yo me llevaba bien con Darío Pérez como persona, pero discrepaba enormemente con sus actitudes. Es más, en un momento en la bancada creo que éramos 3 los que hablábamos con Darío, después no hablaba más nadie. Ya no le hablaba nadie. Estaban re quemados. Pero hay una razón, yo era gobierno y tenía que mantener los 50 votos, ¿no? Y había que... Entonces, eso sí que era un viaje. Terrible. Eso sí. Y ahí logramos, tuvimos que rebajar la propuesta. Y eso es lo que pasó. Entonces, algunos de los puntos que ponía Darío arriba de la mesa los tuvimos que llevar. Y entonces hicimos una reforma más moderada, ¿no? Que iba a licuar el déficit, digamos, a largo plazo, no tan rápido. Entonces, iba a implicar seguir poniendo recursos, que es una obligación del Estado. Eso también es bueno decirlo.
el Estado está obligado a poner, ese fue el mecanismo, ¿no? Y ahí hubieron diferencias y teníamos 49 votos, entonces tuvimos una opción, o nos quedábamos sin reforma, o hacíamos una reforma aunque fuera un poco menor, pero reformábamos igual, y al final eso fue lo que terminó pasando, y fue lo que llegó. Ahora, por ejemplo, ya han revertido muchas cosas, por ejemplo, en el último presupuesto nacional, el Ministerio de Defensa aumentó la cantidad de coroneles, que nosotros habíamos eliminado, porque esto tiene dos caras, ¿no? Si yo tengo muchos coroneles, se me van a jubilar, ¿no? Y le tengo que pagar alta jubilación. ¿Tá? Entonces vos tenés que reducir la cantidad de coroneles, que para también tiene que ver con, para en un futuro poder equilibrar esa cuenta, porque si no sigue creciendo, ¿no? Y ahí habíamos hecho algo muy importante, y era que a los soldados, a la clase, lo que se llama la clase de la carga, no implicaba ninguna modificación para los soldados, ni pérdida de ningún derecho, porque son las jubilaciones más bajas, y no son las que generan el déficit. ¿Tá? Pero después se vendió, por supuesto, de que íbamos a joder a los soldados. Sí, Manini lo dice todos los días, hoy mintiendo, pero lo dice todos los días y es mentira. Pero eso fue lo que terminó pasando. Pacha, Pero bueno, vamos a hablar de la luz. vamos a ver. Sí, Está complicado el tema de la campaña de firmas. Sí. Nos quedan 2 meses y medio, un poquito más capaz. Un segundito, Nando, Sí. para no poner el carro delante de los bueyes, porque quedó una pregunta colgada de una ¿Cuál? compañera que preguntaba. Sí, dele. ¿Por qué se votó a favor de tanto? Ah, y bueno, íbamos arrancando la luz. No, porque íbamos a hablar de la Ah, bueno, campaña yo de la ahora- recolección de firmas. Vamos a El hablar. gobierno hizo campaña diciendo que había que traer una ley de emergencia, pero nunca le dijo a la gente qué contenidos tenía. ¿No? Ha construido la idea de que esta ley es la que la gente quería, ¿no? Pero ha ocultado la discusión. Terrible. Bobada. Pero además es tan falso eso, que ni siquiera hubieron varias versiones de la luz. ¿No? Ustedes recuerden una reunión antes de asumir el gobierno donde la calle Pou juntó a las cúpulas y largaron un borrador de la luz. No estaban de acuerdo los socios de la coalición con ese borrador y entonces mandaron al Parlamento un borrador distinto. O sea, es difícil que la gente pueda haber votado en el 19 algo que ni siquiera ellos estaban de acuerdo, ¿no? ¿No? Y la ley que sale del Parlamento es distinta a la que entró. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Entonces, no me podés decir que la gente sabía todo eso porque lo sabía. En plena pandemia metieron esta ley, 90 días, no se puede discutir, ¿no? Cercena la posibilidad de la democracia, además nos cambió 270 leyes. Entonces el Frente tuvo una primera discusión de qué hacíamos con la ley, ¿no? Bueno, uno puede decir, ¿sabes qué? Esto, me la estás metiendo de pesado, ¿no? Listo, no hablo nada, ¿no? Y me cierro acá y me niego a todo. Y empezamos a conversar, y también conversamos con el movimiento sindical, ¿no? Y algunos sindicatos venían y decían, vos, mirá que si nos ponen este artículo nos parten al medio, hay que tratar de sacarlo, hay que tratar de cambiar. Estaba, por ejemplo, porque a veces se habla del número de artículos que votamos, ¿no? Y yo digo, la desmonopolización de combustibles era un solo artículo. Entonces, a mí me quieren hacer la suma de si votaste 50 está bien, está mal, y uno destruía acá, absolutamente. ¿No? Entonces, el problema no es la cantidad, sino la calidad de los artículos. Entonces nosotros empezamos a trabajar con esa base. Sobre esa base se hicieron muchos cambios de artículos. Muchos artículos son cosméticos de la luz. Ellos también agrandaron cosas de redacción, ahí que Ya que estamos. metieron cosas. Después había algunos artículos que eran el núcleo duro de la luz, ¿no? Entre ellos estaba, por ejemplo, el tema ANCAP, la desmonopolización, que lo logramos derribar, ¿no? El tema del ANTEL, que lo sacaron también. El tema de las áreas protegidas, que también lo sacaron, ¿no? Y eso implicó un proceso de negociación que estaba allí. Y después otras cosas que nosotros no pudimos cambiar tampoco, ¿no? Y hay algunas cosas que tiene la luz que no es trabaje con ello porque se tienen que reconvertir. Estamos hablando de las frutas, las hortalizas. Hay todo un proceso de reconversión. Estábamos desarrollando la UAM, ¿no? Y entonces el Instituto de la Granja fue un objetivo que nosotros no lo pudimos concretar, pero lo concretaron ellos en la luz. Y yo lo voy a votar, ¿por qué no lo voy a votar? Y está bien. Es la oposición responsable. Honesta. 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 Sí. Entonces se crea, por ejemplo, el Instituto de la Granja. En la educación, por ejemplo, hay un artículo que nosotros votamos que en los consejos de participación se incluya a los funcionarios no docentes, que no estaban incluidos. Antes solo eran estudiantes y docentes. ¿Por qué no voy a votar ese artículo? Está bien, ¿no? A poner algunos de los artículos que nosotros votamos. Hay algunos artículos de promoción de la pequeña y mediana empresa. Nosotros los acompañamos.
porque la promoción de la pequeña y mediana empresa estaba bien, ¿no? Entonces, ¿qué digo con esto? Hay un conjunto de artículos que por más que lo haya hecho el gobierno de derecha, no hace todo mal los gobiernos de derecha, ¿no? O sea, a veces se equivocan y hacen alguna cosa bien, ¿no? Y nosotros acompañamos eso. Y después quedaron un conjunto de artículos que son el núcleo duro de la LUC. Si uno mira el capítulo más grande de la LUC, es el de seguridad, nosotros no lo acompañamos, ¿verdad? El segundo capítulo en tamaño más o menos es el de la vivienda, no lo acompañamos, que es todo el tema del sistema de alquileres sin garantía, y todo lo que está ahí atrás, que tiene como 70 artículos, y los aspectos de educación que tampoco lo acompañamos, ¿no? Entonces, nosotros no acompañamos el núcleo duro. Eso puede generar dificultades de comunicación, porque ahí salen a decir ellos, la LUC es buena porque el Frente Amplio votó un montón de artículos, ¿no? Ahora no, señor. Como decía recién, lo que implicaba destruir Antel era un artículo, lo que implicaba destruir ANCAP era un artículo, y lo que implicaba entregar las áreas protegidas eran 2 artículos. Entonces yo te estoy contando 4 o 5 artículos que tenían un componente central destructivo sobre la capacidad del país, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue hacer eso, ¿tá? Tratar de modificar, limar lo más que se puede, creo que algunas cosas las logramos, otras no, y además nosotros sabíamos que lo que no lográramos lo íbamos a tratar de llevar al referéndum, ¿no? Entonces esa fue la estrategia que se trazó el Frente Amplio y que la trazó en discusión también con organizaciones sociales. Mira, viene a la Universidad de la República, ya, le voy a poner un ejemplo. SUTEL, lo discutimos mucho con los compañeros de SUTEL. Había un articulito ahí perdido que lo iban a votar, ellos, ¿no? Que decía que Antel tenía que pasar para comprar celulares, porque en realidad el artículo estaba disfrazado de decir las empresas públicas, ¿no? Para comprar insumos tenía que hacer una licitación internacional. Entonces los compañeros vienen y dicen, mira, esto destruye Antel. Te explico por qué. Porque sale el nuevo iPhone, ¿no? O el nuevo Samsung, a la venta en el mundo, hay redes sociales, todo el mundo dice, yo quiero el último. Y Antel tenía que realizar una licitación que demora como 8 meses para después otorgar no sé qué, y entonces las dos competidoras lo traían un año antes. Entonces, ¿qué nos decían los compañeros de Antel? Dice, vos, escuchá, lo otro que está allí está bien, pero esa parte de ahí nos destruye, cámbienla. Y la logramos cambiar. Entonces, uno hace ese ejercicio justamente. Porque otro podía decir, no, dejala así y después vamos a la junta de firma. Y si no sale la junta de firma, o si teníamos dificultades, entonces lo que podíamos cambiar antes, lo cambiamos antes. Está bien. Lo que no pudimos cambiar, lo tenemos que cambiar por la vía referente. Tengo una preguntita acá, Sí. o sea, que a mí también me... Escúchame, vos estás en una comisión de defensa, ¿no? Sí. Contanos qué pasó con estos avioncitos del Museo de Pekín. ¿En qué está eso? ¿Sirven para algo? ¿No sirven para nada? ¿Gastamos más en repuestos? ¿Cómo es la mano? Bueno, a ver. Porque son cosas que... Vos me haces unas preguntas que son difíciles contestártelas en poco tiempo. Bueno. Pero vamos arriba, vamos a ver una cosa. A ver. Que las Fuerzas Armadas necesitan aviones de alto porte, es verdad. Necesitan. Bueno, ¿no? bien. En la última administración del Frente, que quedó por el camino, nosotros íbamos a obtener un avión que iba a ser por medio del leasing, ¿no? Que era un avión de mucho mejor tecnología que los Hércules, o sea, mucho más moderno, que tenía, digamos, talleres mecánicos en América Latina, ¿no? O sea, y que todas las Fuerzas Armadas de América Latina los usan y por tanto hay abundancia de repuestos y los repuestos eran más baratos, como cuando compras un auto. Compras un auto de frontera, pues los repuestos salen más baratos, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, íbamos a ese proceso, con otra tecnología, se había armado toda una licitación, un informe, y eso quedó ahí. Cuando llega este gobierno, deciden no entrar en ese negocio con ese avión, y los 2 Hércules que nosotros teníamos, que ya eran recontra viejos, ya eran del 60, era un milagro que volaran, y los Hércules son muy necesarios, por ejemplo, para un tema que no tiene nada que ver con la defensa. O sí tiene que ver, pero no tiene que ver con el factor militar de la defensa. A ver. No, yo tengo una de un tipo empresario en Filipinas que hace hoteles con los Hércules. ¿Seguro? Sí, sí. No, pero el punto de por qué precisamos sí o sí los Hércules por la Antártida. Claro. Porque es muy importante que Uruguay esté en la Antártida. Claro. Y estar en la Antártida, que es un acuerdo internacional, ahí hay una cuestión de investigación científica y biológica, hay mucho que investigar ahí, y tener presencia, si vos no tenés presencia en la Antártida,
estás afuera. El tema es cargarlo al Hércules cuando vas a la Bueno, el tema es cargarlo y no llevarlo vacío, no lo llevaron hace poquito. Entonces, ahí hay una función. Ahí hay una función para estos aviones que son muy grandes y que pueden llevar. Pero nosotros no vamos a hacer la guerra a nadie. No me acuerdo. Ni vamos a derribar avionetas cuando pase. No, tampoco. Eso fue un gran bolazo de la ley que además hicieron algo más complicado, que era que el presidente. Lo que pasa es que algunos piensan que ven muchas películas. Ven muchas películas de que el presidente de Estados Unidos aprieta el botón rojo, ¿no? Entonces yo también quiero, decía, me tienen que llamar a mí para cuando un avión pase por Uruguay. Mientras que te llaman a vos, hermano, ya se fue el avión. Y los días de los mundiales son así. Es único. Entonces, bueno, al final se decidió no seguir por ese camino y se trajo estos Hércules que tienen una tecnología más atrasada, son más modernos que los que tenían, bueno, avanzamos en eso, pero seguimos estando como en los 80, digamos, más o menos. Los Hércules que teníamos nosotros eran del 60. Fue una mala inversión. Yo pienso que fue una inversión cuestionable y más en el momento en el que estamos hoy de pandemia. ¿No justificaba vender el avión presidencial? No, el avión presidencial ni siquiera lo vendieron, lo regalaron, porque cuando vos... Claro, porque hay una cosa que a esto no se lo está diciendo nadie, ¿no? Pero si yo te voy a vender este vaso y tú, mira que el vaso es una porquería, entonces va a la licitación, ¿quién te va a pagar? Si usted me lo está diciendo. Usted está diciendo que es una porquería, y eso es lo que hizo este gobierno, decir, el avión no sirve, vamos a venderlo. Y claro, lo compraron como si se compraron un auto. Entonces yo creo que había otras necesidades y otras urgencias que gastar esos recursos en el medio de una pandemia, cuando además están haciendo un recorte abismal de derechos sociales, ¿no? Esto como un Estado y un gobierno es como una casa. Vos tenés que administrar los pesos para un lado y para el otro, ¿no? Entonces, si bueno, hoy, ya viene el invierno, ¿qué tenés que hacer? Yo tengo 2 hijas. Bueno, hay que resolver la campera, el abrigo, porque se viene el invierno, ¿no? Entonces no voy a comprar otra cosa. El tema de la comisión esta que se formó para por lo menos enterarse de qué viene la epidemia esta que estamos sufriendo. ¿Cómo funciona eso? Nos tiene como para cumplir diciendo, bueno, la oposición está acá, miren, está junto a nosotros, estamos informando, o realmente tenemos incidencia nosotros como Frente Amplio en algunas decisiones que se pueda llegar a tomar ahí. Bueno, la comisión empezó a funcionar. Hubo 2 reuniones en la comisión. Nosotros la pedimos en diciembre, cuando empezaron a aumentar los casos. Y la dieron ahora, siempre, ¿no? Primer elemento. Y hubo 2 reuniones, una reunión donde nos sumamos a la Comisión de Salud y la avenida de Salinas, que venía a informar un conjunto de cosas, y la otra fue una reunión con el GACH. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros nos hayamos podido reunir con el GACH, porque el Frente Amplio nunca se reunió con el GACH. Para poner un ejemplo. Y nosotros el martes que viene vamos a ir a llevar un conjunto de propuestas que creemos que hay que discutir en la comisión. Entonces ahí sí vamos a ver si la comisión es para elaborar propuestas y soluciones para la gente o es por la galería, para que la gente dé un espacio. Ahora, yo quiero decir esto también para que se entienda. ¿Por qué nosotros peleamos por la comisión esa? Porque nosotros no teníamos información. No le pasaban información. Porque la oposición de este país no tiene información. Porque el gobierno dice que es transparencia las cadenas privadas que hacen. Y eso no es transparencia. El ministro de Salud Pública fue ahora, hace 2 semanas, al Parlamento a informar sobre la situación de la vacuna. La última vez que había ido había sido el 5 de enero. Hacía 3 meses que no pasaba por el Parlamento el ministro de Salud Pública, cuando vimos lo que pasó en enero, febrero y marzo, que explotaba todo el país. Entonces, nosotros tenemos un problema que no tenemos información. Porque una cosa es lo que vos decís, si el gobierno dice, no, ustedes se informan por la prensa. No, ¿cómo informar? Vos tenés que informar con datos oficiales, con informes oficiales, con elementos que me permitan profundizar, porque yo tengo que ejercer mi capacidad de contralor y para eso tengo que tener información. Si no tengo información no puedo. ¿No? Y entonces nosotros no teníamos información. Entonces la comisión de seguimiento de COVID es para tener información. Acuérdense lo que fue la discusión de las vacunas, bien, hasta ahora seguimos, porque el otro día Salinas, no sé, empezó a hablar del universo y sus alrededores, ¿no? Y después cuando fue a llegar al Uruguay, allá como después de las 3 horas, cuando le preguntamos, bueno, ministro, ¿va a haber vacuna? Bueno, estamos viendo, vemos, venimos, vamos, capaz que sí, que no, pero si pasa. Y nosotros nos quedamos sin una, no sabemos si te vamos a hacer vacuna o no. ¿No? Porque hay algo que la gente tiene que ser consciente. Acá lo que nosotros necesitamos para luchar contra el COVID es la inmunización de la población, que es distinto a estar vacunado. A ver, ¿cómo es eso? Porque el gobierno está vendiendo muy bien esto de las vacunas, ¿verdad? Y yo creo que avanzan rápido, sin lugar a dudas, somos
llegaron muy tarde las vacunas, podían haber llegado mucho antes si se hubiese puesto las pilas el gobierno. Acuérdense que el presidente dijo, si no consigo la vacuna agarro la mochila y la voy a buscar yo. Pero claro, estaba llegando el verano, fue hasta la casa a buscar la mochila y encontró la tabla de ser. Y entonces arranqué para Rocha. ¿No? Bueno, pero que Se mandó la ola, se ve una sola, digo. Pero el presidente tiene esas cosas. Sí. Como que, así que al pasar, como que lo vi en un videíto, puso de presidente Al rey. Al rey. Entonces, Sí, ¿qué te mucho. voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Pero a ver, lo que yo digo de la inmunización, ¿cuándo una persona está inmunizada? Cuando tiene las 2 dosis pasaron 14. Que a mí me hayan vacunado, yo tengo una dosis, la semana que viene me va a dar la segunda. Sí. Recién estoy inmunizado después que pasen 15 días que me dé la segunda dosis. Entonces, tenemos 1 millón de vacunados, pero tenemos solo 250.000 personas que tienen las 2 dosis. Claro. Entonces a mí me está, yo veo los medios de comunicación, tenemos 1 millón y pico de vacunados, estamos salvados. Mentira. No, Hace 50%. Estamos con un margen de Y tiene un efecto, hay un efecto que se está mostrando, el Gach nos decía, por ejemplo, la cantidad de contagio del personal de la salud ha disminuido. Y eso es porque ya han avanzado en segunda dosis del personal de salud. O sea, es un ente testigo de que por ahí es el camino. Bien. Ahora, ¿vamos a llegar a tener esa situación de inmunización dentro de 2 o 3 meses? sí, por lo menos. ¿No? Entonces hay otra cantidad de medidas que es restringir la movilidad que este gobierno no ha tomado y que el diario del lunes dijo, con el diario del lunes se puede opinar. El diario del lunes se lo pusieron el 7 de febrero. Sí. ¿No? Y Y no lo miró, no lo leyó. Esto es como cuando puso leer el programa, ¿te acuerdas? ¿No? No es Pacha, respecto a eso, esto de llegar a Pero las vacunas son buenas, ¿eh? Sí, Y eso es bueno que la gente sepa. Las vacunas son buenas, hay que vacunarse. todas. Hay que vacunarse. Sí. Todas han demostrado ser eficientes. Algunas vacunas tienen mayor eficiencia que otras, ¿no? Por eso también es cierto que aunque tenga las 2 vacunas, te puede dar el porcentaje de estar del lado de que no quedaste inmunizado. Por eso yo digo, no es lo mismo estar vacunado que inmunizado. Claro, pero no te pegás, que eso es algo muy No, positivo. lo que genera es que si te contagias los efectos son Claro, menores. O sea, en toda manera tiene beneficios. De cualquier Sí, manera tiene sí. beneficios. ¿no? Pacha. Pero es importante la vacunación. Pacha, porque ya está más Sí. Bueno, Pacha, en tengo- la comisión, en la reunión con el GACH, ¿ustedes fueron a escuchar o llevaron alguna propuesta? No, le hicimos algunas preguntas al Gach. Sí. Y una de las cosas importantes que dijo el Gach también es, esto para que veamos cómo estamos, ¿no? Ajá. Nosotros estamos dice el Gach, TC4. Se puede decir, ¿qué es TC4? Bueno, es la escala de Harvard sobre los niveles de contagio y mortalidad. Estamos en la más alta y tenemos que bajar 4 escalones. Es decir, nosotros debemos llegar a una situación en que haya 200 casos por día. Cuando lleguemos a los 200 casos por día, recién vamos a tener capacidad para recuperar el hilo epidemiológico y tener encapsulado el virus. Esto es, el virus no tiene circulación comunitaria y pueden explotar un foco allá, entonces yo voy y lo apago, ¿no? Entonces, y estamos en 2.500 casos, ¿no? O sea, estamos lejísimos todavía de eso. La vacuna va a cumplir su efecto en un periodo de 2 o 3 meses, cuando logremos avanzar en las segundas dosis, y siempre y cuando lleguen las vacunas en diciembre y no se corte el flujo de vacunas, ¿no? Entonces quiere decir que antes hay que tomar medidas, porque tenemos que blindar mayo. Acá había que blindar abril y el gobierno siguió de largo con medidas y hemos pagado. Y después hay un dato que hay que manejarlo con mucho cuidado, porque la muerte es jodida, pero más o menos cada 10.000 contagiados tenemos 100 muertos. Entonces, si estamos en un nivel de contagio de 2.500, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, vamos a salir en algún momento de la pandemia por la vacunación, pero ¿cuál es el sacrificio que estamos dispuestos a hacer? ¿No? Y ahí es donde el gobierno tiene que tomar medidas para que ese sacrificio sea lo menor posible. Y esa es la responsabilidad de este gobierno. Pacha, no sé si querés cerrar, tenemos una historia con final feliz. Bueno, no, ya está, vamos, Sí. estamos al cierre, ¿qué hora? Sí, nos fuimos. Chan. Nos fuimos ¿Sí? de gira, sí. 10 menos 25. ¿Qué pasa? Vamos a cerrar. Pero en vez de contarlo nosotros, tenemos a Rubén, Sí. integrante de la coordinadora de ollas de Río Negro, Ajá. que hace un tiempo atrás tuvo una anécdota muy rica vinculada con la intendencia. Rubén, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches para ustedes, compañeros, y para el Pacha en especial. Bueno, vamos arriba. Gusto poder dialogar con ustedes. Rubén, vos sabés que nos gustaría cortita y al pie porque ya nos Sí. recontra fuimos de tiempo. Pero vos te animás a narrar cómo empezó esta historia y cómo terminó.
Sí, nosotros tenemos una coordinadora social de ollas populares en Río Negro que abarca Fraiventos y Chubut. Y habíamos comenzado el 3 de abril, como el año pasado, a coordinar las ollas nuestras, que son, ya te digo, son 8 en Fraiventos y una en Chubut. Ahí nos enteramos que la Intendencia recibía una donación de Uruguay Adelanta y nosotros entendíamos que la donación era para las ollas populares. Ahora resulta que la Intendencia se había adueñado de esa donación diciendo que era para las ollas populares de la Intendencia, que en realidad son 6 en la actualidad y bueno, y posiblemente se extienda para el interior. Lo que nosotros planteamos al intendente es que esa donación venía para nosotros y efectivamente era una donación para las ollas populares. Más allá que la gestión en la intendencia, porque es un convenio de una ONG con NIDE y sobre todo en el interior trabaja con ella. Así que tuvo un final feliz la historia. Sí, nosotros pedimos que viniera el coordinador de Uruguay Adelanta a Fraiventos para que de una vez por todas se dijera que, como todos entendíamos, la donación iba también para las ollas populares, para la coordinadora, que para nosotros es un impulso importantísimo y que no es de ahora que estamos trabajando. Y al final... De la lucha que estuvieron haciendo durante un buen tiempo ustedes relacionados con todo esto. Escúchame, Rubén, para ir cerrando porque se nos va el tiempo. ¿Cuántas porciones de comida están entregando ahora? Y ahora en 3 días llevamos 960, un promedio de 300 y algo de dieta por día. Estamos trabajando un día en cada barrio, en cada olla, y bueno, a partir de la semana que viene ya vamos a aumentar a 2 días en cada club, en cada barrio y en cada lugar donde tengamos una olla popular. Vamos a empezar a dar 2 días porque la necesidad está creciendo, muchísima gente está demandando ahora de hasta 300 días que se están haciendo a veces en algunos lugares donde se estaba dando 200 y bueno, nosotros nos estamos preparando para junio, julio y agosto, que va a ser lamentablemente nosotros nos da tristeza porque entendemos que la palabra hambre no solo es un plato de comida, sino genera cantidad de otras cosas, sobre todo en los pueblos, la población más vulnerable, ¿no? Pero bueno, estamos haciendo esta tarea voluntariamente y nos gusta y bueno, recién acabo de llegar a tener una reunión con la coordinadora y acabamos de decidir que cada olla va a estar 2 días a la semana en su barrio dando un plato de comida caliente por lo menos a los que más lo necesitan. Qué grande, Muy bien. Compa, un abrazo enorme. Nada, toda la buena onda. Gracias por no bajar los brazos, por seguir remándola y por creer que todavía es posible. Sí, por supuesto. Nosotros entendemos que la sociedad es la que está padeciendo, no tenemos, el Estado está un poco ausente de cantidad de cosas, ¿no? Acá no solo el plato de comida, acá hay gente que no tiene para el gas, no tiene para el luz, no tiene para el agua, y las medidas que se están tomando realmente no llenan lo que realmente es la necesidad de la población. Y nosotros siempre somos agradecidos tanto a empresas de Montevideo, sindicatos de hermanos, al pueblo en general, al comercio en general, porque la verdad la solidaridad que hemos recibido es impresionante y bueno, ya te digo, estamos esperando que esto siga creciendo para nosotros también, para no fallarle, como decimos nosotros, a lo que más necesita. Te mando un abrazo a vos, agradecerle por la difusión, ¿no? Dale, vamos arriba, Rubén. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, hermano. Un fuerte abrazo y estamos en contacto y a las órdenes. Un abrazo grande, no bajes los brazos, a no bajar los brazos. Dale. Gracias. Vamos arriba. Este fue un final. Es cierto, tuvimos un final más que feliz. Uy, un programón de campanilla. Muchas gracias. No, gracias a usted por la invitación. La verdad que muchas gracias y nos vamos con un tema yo diría de los redondos. ¿Qué tenés ganas de escuchar? A ver. Pero no van a estar influenciando. Bueno, te la doy en vivo, toma. Anda. Y si no, da el tiempo. No, de tiempo. Los redondos, por eso. Chao, hasta mañana.